Ok, muy buenas noches. Vamos entonces a arrancar el día de hoy. Vamos a mirar el tema. Entonces vamos a orar y vamos a empezar con lo que hoy Dios tiene para nosotros. ¿Les parece? Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Jesús, por este día que nos regalas. Señor, la oportunidad que nos das de estar en tu casa, bendito Señor. Es un privilegio enorme, Dios, que no nos cansamos de asombrarnos, bendito Señor. Siendo tú un Dios tan grande, poderoso, un Dios increíble, que nos permitas, Padre Celestial, estar en tu casa, que te acuerdes de nosotros, Señor, que nos llames por nuestro nombre, bendito Rey, es algo, Padre, sin precedente, Dios. Por eso nos acercamos ante ti, Señor, con temor, con temblor y con mucho agradecimiento por lo hermoso que tú eres, Señor. Padre, ahora que vamos a hablar sobre este tema, Dios, sobre la encarnación, te pido que sea tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y haciendo que este tema, Padre Celestial, pueda dar fruto en nosotros, bendito Rey. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Antes podemos hacer como un pequeño recorderis de lo que vimos en las dos clases pasadas, porque todo es un conjunto. No podemos separarlo uno de lo otro y ese es creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos. Nos gusta separar las cosas y entonces no entendemos la conexión. El tema que vimos las dos clases pasadas, ¿ustedes se acuerdan qué tema era? La preexistencia de Dios. ¿Y qué quiere decir la preexistencia de Dios? Fácil, ¿no es cierto? Que siempre ha existido desde el pasado eterno Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre han existido. Y eso quiere decir que desde el pasado eterno, todo lo que ellos han diseñado, lo hemos venido desarrollando y se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia. Y eso nos sirve por muchas razones, pero ¿por qué creen que a nosotros como cristianos nos sirve entender la preexistencia de Dios? ¿En qué mejora tu vida o en qué mejora mi vida? ¿Qué podríamos decir? Diríamos, uy, no, la verdad solo por conocimiento. Ok, nos da claridad del plan de Dios. Ok, ok, ¿alguien tiene algo más que le gustaría añadir de por qué es importante saber sobre la preexistencia? Si no, yo puedo decir lo que para mí es importante de la preexistencia. Por cosas de la vida, diría yo que para mí muchas veces es fácil como que enclaustrar a Dios en pequeños fragmentos de la vida, ¿no? Entonces, un fragmento es lo que pasó en la Biblia, entonces como que me gusta sintetizar todo lo que Dios ha hecho solo en la Biblia. Después sintetizo todo lo que Dios hizo solo en Jesús. Después sintetizo a Dios en el futuro, en lo que va a pasar, en el Armagedón, en los tiempos finales. Pero cuando pienso en la preexistencia de Dios, me queda muy claro de que todo lo que está ocurriendo ya había pasado de antemano en la mente de Dios. Y para mí eso es un misterio, porque nosotros vamos viviendo la vida pensando que Dios como que va reaccionando. Entonces como que, uy, pasó esto y entonces Dios pasó y hizo todas esas cosas. Vemos y eso nos ayuda a que nuestra teología sea más sana. Porque por ejemplo cuando yo pienso por ejemplo en el Edén, muchas personas, muchos cristianos llegan al evento del Edén, donde está Adán y Eva y la serpiente, y entonces como que dicen, ah, Dios no sabía que iba a pasar eso, o porque puso el árbol, porque, sí, exacto, como que cambia la teología porque nos convertimos en creer que Dios reacciona a los acontecimientos. Pero cuando yo veo la preexistencia de Dios, veo que Dios tiene un plan que no ha cambiado. Y a mí eso me da esperanza. Porque cuando yo veo mi vida, digo, Dios tiene el plan exacto para lo que va a ocurrir. Yo estoy descubriéndolo de la mano de Dios. Entonces, a mí me gusta muchísimo
muchísimo pensar eso, que, como lo dice Job cuando ustedes leen el libro entero. Job tenía un conocimiento de Dios, pero a lo largo de todo lo que pasa, termina diciendo: Señor, te había escuchado, había conocido algunas cosas, pero ahora realmente te veo, realmente te conozco. Entonces, para mí eso me parece increíble. Dentro de ese plan eterno, llegamos a uno de los momentos más increíbles en la historia de la humanidad, en donde se desata uno de los misterios que vamos nosotros a estar tratando de analizar durante toda nuestra vida, el cual es la encarnación. Y quisiera arrancar con una pregunta sencilla. Para ustedes, ¿qué significa la encarnación? ¿De qué estamos hablando cuando decimos la encarnación? Y ok, bueno, eso es, estamos hablando de la encarnación, a la reencarnación, y eso es importante porque, por ejemplo, eso es lo que creen muchas culturas de la India, muchas culturas chinas. Ellos creen en la reencarnación, de que nosotros estamos viviendo, un día fuimos creados y nos materializamos, cumplimos un ciclo de vida, morimos y después volvemos a reencarnar. Pero cuando nosotros estamos hablando de la encarnación, en este tópico nosotros estamos hablando de lo que pasó con Jesús. En la encarnación nosotros estamos hablando de dos cosas muy importantes. Buenas noches. La encarnación nosotros vamos a estar hablando de dos cosas. Número uno, vamos a estar pensando en quién es Jesús. Vamos a estar analizando lo que Jesús pensaba, lo que Jesús sentía. Vamos a mirar como que la psiquis de Jesús. Porque muchos de nosotros miramos a Jesús como tú allá y no quiero saber mucho de lo que es de ti, pero cuando yo pienso en la persona de Jesús, yo puedo ver ciertas características, puedo ver ciertas cosas que me llaman la atención de Jesús. Y la otra cosa que nosotros tenemos que pensar en la encarnación es la misión por la cual Él se encarnó. Entonces son dos cosas que creo que nosotros vamos a tratar de analizar durante este tiempo que vamos a estar hablando sobre la encarnación. ¿Alguna pregunta hasta el momento o continuamos? Quiero que arranquemos con dos premisas. La primera premisa: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue la que se encarnó. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser un poco, no quiero decir inteligentes, pero quiero decir que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando nosotros oramos, aunque creemos en un Dios que es solo un Dios, ese Dios se manifiesta en ¿cuántas personas? ¿Y cuál de las tres personas fue la persona que se encarnó? Jesucristo. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue la que descendió y se encarnó. Eso nos ayuda muchísimo a pensar, porque muchos de nosotros decimos: Padre, gracias por venir a la tierra. Y entonces mi pregunta sería: ¿fue el Padre el que vino a la tierra? Técnicamente hablando, ¿quién fue el que vino a la tierra? Eso nos ayuda muchísimo a cuando nosotros oremos. Gracias, amor. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a muchos cristianos que oran de la siguiente manera: Padre, gracias por morir en la cruz por mí. Entonces, vuelvo y pregunto: ¿quién fue el que técnicamente murió? ¿El Padre? Fue el Hijo. Muchos decimos: Padre, muy buenas noches. Dale, señorita bella. No se preocupen, qué bendición que estén acá. Entonces, decíamos que nosotros tenemos que empezar a orar y hablar con inteligencia. Por ejemplo, nosotros solemos escuchar: Padre, yo quiero poder tener el fruto tuyo. Y en la Biblia nos dicen que, por ejemplo, el fruto lo obtenemos gracias al trabajo ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite tener fruto. El Espíritu Santo es el que permite nosotros que nosotros manifestemos esas cosas. Entonces,
En ese sentido, creo que nosotros tenemos que ser precisos en la manera de orar. No obstante, no quiere decir con eso que si tú oras de una manera imprecisa, Dios no te está escuchando. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un hombre que le dijo al sol, sol, detente. Y dice que el sol se detuvo. Pero nosotros en este momento entendemos que no fue el sol el que se detuvo. ¿Quién fue el que se detuvo? Fue la tierra. La tierra fue la que se detuvo. Entonces, aunque nosotros oramos y no sabemos exactamente lo que estamos orando, Dios sí nos entiende. Es por eso que uno de las obras del Espíritu Santo es interceder por nosotros, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos diciendo, ¿ok? Pero entonces, la segunda persona de la Trinidad fue la persona que se encarnó, se introdujo en la tierra. Esa persona fue en un sentido absoluto y en un sentido completo, fue Dios y fue hombre. Porque muchos de nosotros en determinados momentos empezamos a torcer lo que creemos de Dios, a torcer lo que creemos de nuestro Señor Jesucristo. Cosas como cuáles. En algunos puntos nosotros empezamos a pensar que en Jesús hubo una clase de cambio en sustancia. En la eternidad era un ser y de un momento a otro decidió como que cambiar y convertirse en humano. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque aquí nosotros vamos a hablar sobre esas cosas. Y en las próximas escuelas vamos a hablar un poquitico sobre más de esas doctrinas. Pero en este momento quiero que nosotros sepamos que la segunda persona de la Trinidad, que nosotros la conocemos con el nombre de Jesús, fue en un sentido absoluto y completo tanto Dios, tanto deidad, como un hombre completo, ¿vale? Y la segunda cosa que nosotros tenemos que entender y que tenemos que batallar, la segunda persona de la Trinidad, al hacerse carne, en ningún momento dejó de ser lo que era previamente. Siguió siendo igual, con su misma gloria, con su mismo sentido de deidad, con su misma esencia, siempre la mantuvo. Porque vamos a ver ahorita más adelante de que hay muchas personas que piensan que Jesús cambió cuando se hizo hombre. Entonces, en el transcurso de la iglesia siempre ha tratado de mantener muy precisa y muy clara la manera en que se entiende a Jesús. Porque gran parte de las herejías yacen en la persona de Jesús, en que se creen ciertas cosas que no se dicen en la Biblia, que nunca se han enseñado, pero que para que yo las entienda, creo y asumo que esas son verdad. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Acompáñame si tienes ahí tu Biblia y vamos a abrir Juan capítulo 1, verso 14. Y ese es el primer verso que yo quiero que nosotros empecemos a analizar. Juan capítulo 1, verso 14. Ahora, quiero contarles un poquito de la historia de, por ejemplo, Juan. Juan es no Juan el apóstol, sino Juan el libro de Juan. Juan se cree que fue uno de los últimos libros que se escribió de los evangelios. A los primeros 3 libros, Mateo, Marcos, Lucas, se les llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama evangelios sinópticos? Porque son evangelios que son muy parecidos. Ustedes encuentran casi las mismas historias en los mismos 3 evangelios, narrados desde diferentes perspectivas. No obstante, en Juan encontramos cosas donde no se encuentran en ninguno de los demás libros. Y eso es interesante porque cuando yo leo Juan, me estoy dando cuenta de que Juan tenía un propósito fundamental con su libro. El propósito que él tenía al escribir la carta era demostrar y declarar que Jesús
fue Dios, 100% Dios, y fue 100% hombre. Porque en la época en donde se escribió Juan, empezaron a salir muchas herejías y muchas cosas que las vamos a ir mirando en el transcurso de esta clase. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y la palabra, en la versión que yo tengo, que es la Reina Valera actual, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ahí Pablo nos está diciendo, vimos su gloria. Y si nosotros leemos ese primer capítulo, en los primeros versos, vemos una de las frases más importantes. En el principio era el verbo, o en algunas traducciones que dicen en el principio era la palabra, el logos. Y el logos era Dios y estaba con Dios. Y ellos estaban desde el principio. Entonces vemos la carga trinitaria desde el primer verso y vemos cómo en la carga trinitaria una de los componentes de la cabeza de la Trinidad, que es la segunda persona de la Trinidad, se introduce aquí en la tierra y se hace carne, como dice acá. Ahora, esto me lleva a pensar muchas cosas, porque en Cristo nosotros vemos como una paradoja, y es a mí una de las cosas que más me impresiona. En Cristo vemos la paradoja y vemos contrastes muy marcados. Les pongo un ejemplo. Si podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 4 y vamos a leer el verso 6. Una de los contrastes que nosotros encontramos. Quien lo tenga lo puede leer. Juan capítulo 4, verso 6. Estaba allí el pozo de Jacob. Uh-huh. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Perfecto. Y ahora alguien que por favor pueda buscar Mateo, capítulo 11, verso 28. Vamos a mirar un contraste que me gusta muchísimo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cuál es el primer contraste que nosotros podemos encontrar ahí? En el primer verso, en Juan 4:6, ¿que estaba quién? Entonces, para muchas personas cuando arrancan a leer eso, dicen, ¿cómo es posible que en una historia encontremos a un Jesús cansado? Y en otra historia nosotros encontramos a un Jesús que dice, todos los que estén cansados, vengan a mí. ¿No les parece como contradictorio? Les muestro otra contradicción que posiblemente nosotros encontramos. Podemos abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 4, verso 2, y alguien que busque por favor Juan, capítulo 6, verso 35. Repito, el primero es Mateo, capítulo 4, verso 2. Y la segunda es Juan, capítulo 6, verso 35. Mateo 4, 2, por favor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Perfecto. Y ahora Juan, capítulo 6, verso 35. Juan, capítulo 6, el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es el contraste que nosotros encontramos? Jesús es un misterio. La encarnación es un misterio y hoy no la vamos a resolver. La iglesia ha pasado cientos de años tratando de hablar y tratando de mirar cómo interpretamos esos pasajes. Es lo más lógico. ¿Cómo nosotros le decimos a una persona, corre a Jesús porque Jesús es el pan de vida eterna? Y en otros pasajes empezamos a leer y Jesús, después de ayunar, tenía un hambre ni la macha.
Entonces, la iglesia tenía todas esas cosas. La iglesia tenía que mirar cómo consolidaba las dos cosas, porque o la Biblia está mal, o Dios está mal, o mi interpretación está mal. ¿Qué es lo que creen que puede pasar? Mi interpretación está mal, mi entendimiento es limitado. Pablo nos ofrece cosas que son interesantes para que nosotros analicemos con respecto a estos contrastes y empezarnos a dar una idea de qué es a lo que nos estamos enfrentando en la encarnación. Así que por favor acompáñame a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versos 5 al verso 8. A ver qué es lo que encontramos en esta carta. Repito, Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 8. Y qué bonito suena como se cambian las hojas. O suena el swip, swip, swip. Ponle el sonido. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, estamos hablando de un sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, segunda persona de la Trinidad. Continúa, mi hermana. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Ok, verso 7. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Verso 8. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando yo leo ahora ese pasaje, me empieza a arrojar un poco más de luz en cuanto a esos contrastes tan fuertes que encontramos en Jesús. Y mis amados, esos contrastes, los mismos contrastes nosotros los encontramos en la vida cristiana. Los mismos contrastes los encontramos, por ejemplo, cuando Dios dice, todo aquel que sea débil, diga, fuerte soy en Jesús. Eso es un contraste. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, estoy débil, tengo debilidades, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquellas cosas. Y Dios está diciendo, sin importar el contraste, ¿tú qué tienes que decir? Soy fuerte. No es que nos estemos engañando a nosotros mismos, nos estamos negando y no es como aquel personaje que dice, tengo una gripa muy fuerte y llegas a tu casa o llegas a la casa de un amigo y te preguntas, ¿cómo estás? No, yo estoy bien que me muero. Pero queremos como que poner ese versículo y decir es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy más que vencedor, yo soy un campeón y como que nos queremos hacer los fuertes. Pero estamos ¿qué? Débiles. Reconociendo nuestra debilidad es cuando Dios dice entonces yo puedo ser fuerte, porque entonces entiendo que no depende de mí. Pero volviendo al tema de Cristo, Pablo entendía que Dios, la segunda persona de la Trinidad, decidió despojarse, decidió autolimitarse en algunas cosas para tomar forma de ¿qué? De siervo, tomar forma de hombre. Ahora empezamos a entender un poco más los contrastes. Solo les leo algunos de los contrastes que yo encontraba. Jesús tenía sed, tuvo sed, le pidió agua a la mujer en el pozo. No obstante, él dice, yo soy el agua de vida eterna. Dice que Jesús sintió agonía en Getsemaní cuando estaba a horas de que pasara todo lo de la crucifixión. Dice que Jesús en agonía oraba más intensamente. Y aún así dice que él en la cruz curó y alivió todas las enfermedades. Dice que él existía desde la eternidad. Cuando le preguntaron a él, dinos si tú eres mayor que nuestros padres, dime si tú eres mayor que Moisés, dime si tú eres mayor que Abraham, dime si tú eres mayor que todos ellos, que para la historia judía son supremamente importantes. Y entonces el mismo hombre
que todos conocían, que nació en una ciudad, nació de una mujer llamada María, que su padre era, ¿cómo se llamaba su padre? ¿El padre de Jesús? Que su padre era José, el carpintero, que conocían a sus hermanos. Esa misma persona que aparentemente tuvo un inicio, dice, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces empezamos a ver cosas increíbles. Dice que Jesús sufrió tentaciones cuando fue llevado al desierto. Y aún así, en medio de las tentaciones dice que Dios no puede ser tentado. Es lo que dice la Biblia. Dios, que todo lo sabe, dice que cuando le preguntaron, ¿cuándo es el fin del tiempo? ¿Qué dice? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Alguien si se acuerda? Ni aún los ángeles ni el Hijo del Hombre saben la hora, ni el día, ni la fecha. ¿Solo quién? El Padre. A mí me parece que esto es algo que va mucho más allá, por encima de mi cabeza. Esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Esto es lo que la iglesia se enfrentó cuando hablaba sobre Jesús. Cuando se preguntaba quién es este hombre que caminó entre nosotros. Y es por eso que Pablo dice, y Juan dice, vimos su gloria. Vimos algo único, algo completamente fuera de este mundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se pone interesante, se pone mucho más profundo la situación. Durante la historia de la iglesia siempre ha luchado por tratar de entender esas cosas. De decir cuál es el camino a poder darle una resolución a esto. ¿Jesús es esto o Jesús es lo otro? ¿Qué hago? Durante toda esa historia, durante todo ese tiempo, la iglesia empezó a hablar sobre, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la composición de Jesús? Sé que en algún momento con el pastor, en algún momento vamos a poder dar otra sesión, como esta sesión que estamos hablando se llama Cristología. En algún momento vamos a poder dar una sesión sobre la antropología bíblica. ¿Qué quiere decir la antropología bíblica? ¿Cómo dice Dios que está constituido el hombre? Muchos piensan que el hombre es sencillamente lo que está acá, carne. Es más, muchos filósofos pensaron que lo único que existe es lo que realmente se puede tocar, la materia. Si no se toca, no existe. Otras personas empezaron a decir, no, el hombre tiene dos partes. ¿Cuáles creen que son las dos partes que dice que el hombre puede tener? Algo material y algo ¿qué? Inmaterial, ¿no es cierto? Y después de todo eso salió otra doctrina, otra postura que dice el hombre está constituido de tres partes. Está constituido de el espíritu, está constituido del alma y está constituido del cuerpo. Entonces salieron las tres teorías que están sobre la composición del hombre. El hombre es solo una cosa, el hombre tiene una dicotomía o el hombre tiene una tricotomía. Y después vamos a poder hablar sobre cada una de esas cosas. Pero en eso es lo que nosotros empezamos a ver Jesús, cómo se constituía Jesús. Jesús tenía alma, tenía espíritu, tenía mente, tenía cuerpo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque era un misterio. Durante toda esa época empezaron a salir muchas cosas que empezaron a afectar la manera en que se veía la encarnación, en la manera en que se interpretaba cómo Jesús llegó a la tierra. Una de las primeras herejías que salió fue la herejía de creer que realmente Jesús nunca vino en la carne. Que lo que nosotros vimos fue una manifestación de la sustancia de Jesús, pero nunca se materializó en físico, nunca se pudo tocar. A esa doctrina que después fue condenada por la iglesia y la iglesia dijo, eso es herejía, eso es falso. A esa doctrina se le conoce como el docetismo.
La enseñanza que dicen Jesús nunca vino a la tierra en carne. Lo único que vimos fue una manifestación como que del aura, como que de la parte inmaterial de Jesús. Porque decían Dios es espíritu. Entonces, como espíritu, Él vino aquí, se hizo espíritu y caminó entre las personas como espíritu. Y Juan, nuestro querido docetismo. Docetismo. Y hoy es muy común también ese pensamiento. Hoy es muy común porque yo no sé si ustedes han escuchado esa clase de pseudos cristianos que dicen es que la esencia de Jesús se puede sentir en las cosas. Tú sientes la esencia de Jesús en los animales. Tú sientes la esencia de Jesús en los árboles. Tú sientes la esencia de Jesús en la energía que fluye en todo lado. No sé si ustedes han escuchado eso. Eso se conoce como la nueva era, como el cristianismo progresista, donde dice Jesús es una energía que corre libremente a través de todos nosotros, y eso fue lo que se sintió. ¿Y la iglesia qué tuvo que hacer? Decir, momento, ¿Jesús vino en carne o vimos fue una aparición, como una teofanía? ¿Qué fue lo que vimos? Acompáñame a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 y 3. ¿Cómo fue la respuesta de los apóstoles con respecto a esta herejía? Primera de Juan, capítulo 4, leemos del verso 1 al 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y el verso 3? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Juan le está escribiendo a la iglesia. Juan le está escribiendo a los cristianos que empezaron a tener preguntas por estas doctrinas de Jesús no vino. Lo que vimos fue una teofanía, lo que vimos fue el aura, lo que vimos fue el espíritu, lo que vimos fue la energía de Dios moviéndose. Entonces Él no vino. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido esa la situación? Que lo que habíamos visto, lo que la gente vio cuando Jesús vino, fue solo una teofanía, o sea, una aparición del Espíritu de Dios en medio de la tierra. ¿Qué implicaciones tiene eso? Lo primero, que Dios ¿qué? No se hizo hombre. ¿Qué otra cosa? No murió en la cruz. Así que todas las personas que te digan, es que Jesús es solo una fuerza que corre entre los seres humanos. Jesús solo es un movimiento donde se une, y en la unión de todos los hermanos, ahí está esa fuerza que se llama Jesús. ¿Cómo lo dice Pablo que son? Son del espíritu del anticristo. Porque tú y yo como hijos de Dios creemos que la encarnación fue un acto físico. Jesús tomó carne, literalmente, y llegó aquí a la tierra. Pero después de eso empezó otras doctrinas a tratar de atacar la encarnación, a decirle, no, la encarnación no suena lógica. La encarnación suena de una manera rara. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Jesús no fue 100% hombre. O sea, no fue un hombre completamente. Jesús no tuvo un alma como la de los seres humanos. ¿Qué opinan ustedes sobre ese statement? ¿Tuvo Jesús un alma humana? ¿Qué es el alma humana para ustedes? El alma humana es un ser un poco débil. Ok. A veces prevalece la carne. Entonces, sí se hizo hombre porque fue crucificado e incluso padeció bastante. Y Ok. sufrió dolor. Y eso es parte de
Ok, ¿qué más para ustedes es el alma? Y si no, yo digo lo que para mí es el alma. Ok, uno siente con el alma, las emociones están en el alma. El alma es la parte inmaterial que nosotros tenemos. Uno de los grandes problemas que vemos en la actualidad es que hay un movimiento que nos lleva al materialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que importa es cómo se sienta ¿qué? La carne. Yo sé que estoy enfermo, entre comillas. Yo sé que estoy con el azúcar muy alto. Pero ¿qué es lo que quiere la carne? Azúcar. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vas y comes carne. Sé que yo tengo el sodio alto. ¿Qué es lo que quiere la carne? Sal, porque la sal es el sabor. Nosotros somos sal de la tierra. Y entonces la humanidad está empujando ¿a qué? A que nosotros olvidemos la parte inmaterial y nos enfoquemos ¿en qué? En la parte carnal, en nuestra carne, porque eso es lo que nosotros sentimos al fin y al cabo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vemos la anatomía en Dios, como Él nos diseñó, dice que Dios tomó al hombre y del barro y lo formó, ¿verdad? Y después de que lo formó, supongo yo que el hombre quedó como carne, o sea, literalmente un cuerpo como carne. ¿Y qué fue lo que hizo diferente a ese pedazo de carne? Sopló su aliento de vida. Y dice que en ese momento, ese pedazo de carne llegó ¿a qué? A ser un ser viviente. Tú y yo somos seres inmateriales porque tenemos un alma, tenemos un espíritu que en este momento estamos en un cuerpo. Y por eso a través de este cuerpo nos comunicamos con las personas, a través de este cuerpo sentimos, a través de este cuerpo hacemos muchas cosas y para Dios es importante el cuerpo. Por eso Dios le dice, todo el que quiera destruir el templo, el cuerpo, la carne, si eso es lo que tú quieres, yo te voy a ayudar a destruirlo más. Para Dios es importante el cuerpo, pero el cuerpo y la carne nunca deben estar por encima ¿de qué? De nuestro espíritu, de nuestra alma, porque nosotros somos un espíritu, un alma en un cuerpo. Por eso es que hay una predicación que tiene la pastora que dice, todo es espiritual, pero el enemigo ¿dónde nos quiere mantener? En la carne. Y esta herejía, entonces decía, Jesús llegó a la tierra y siendo Dios, lo único que hizo fue que se vistió de carne. Nunca adquirió una alma como la que tú tienes y como la que yo tengo. ¿Qué implicaciones tendría eso? De que Jesús no hubiese tenido un alma humana. Fácil. Que Jesús no sintió lo mismo que yo sentí. Eso quiere decir que Dios nunca hubiese podido ser tentado de la misma manera que nosotros somos tentados. Porque si Dios no hubiese tenido un alma humana, sería como Superman caminando frente a una ametralladora. ¿Qué pasa con las ametralladoras cuando le disparan a Superman? Le rebotan. No hay problema, esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Pero en Jesús vemos otra cosa. Vemos cómo Jesús dice, yo realmente me esfuerzo. Por eso le dice a los discípulos, oren, velen, conéctense con Dios. Porque solo es la única manera en que vamos a poder resistir. A esta herejía se le conoció como el apolinarismo. Jesús no tuvo alma, Jesús no fue un hombre real. Solo fue un ser, una deidad que tomó atributos humanos y se hizo un pseudo humano, pero nunca vivió lo que realmente tú y yo vivimos. Pero eso no fue verdad. En la palabra de Dios vemos Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Juan 12:27 dice, ahora mi alma se encuentra turbada. ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto es lo que yo he venido. Padre, glorifica tu nombre. En este momento vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús tuvo un alma como la que nosotros tenemos. Y para mí eso me parece increíble porque tú y yo entonces realmente nos podemos identificar con Dios. Con la segunda persona de la Trinidad nos identificamos. Otra herejía que salió con respecto a la encarnación. Jesús fue solo un hombre normal que fue utilizado por el Espíritu Santo y por Dios. ¿En dónde lo dicen? Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu baja, el Espíritu desciende y entonces dice, Jesús era un hombre normal que vivió una vida moralmente buena, perfecta, de gran estima, pero que no era Dios. Solo era un hombre utilizado por Dios. Le estábamos quitando entonces, ahí ellos le estaban tratando de quitar ¿qué? La divinidad, la deidad de Jesús. Y todas estas herejías salen ¿por qué? Porque muchos necesitaban darle una explicación a todos los contrastes que salen o que nosotros podemos ver en la Biblia. A todos los contrastes de todas las enseñanzas que nuestro Dios daba. Y por eso Dios armó y equipó a la iglesia con grandes pensadores, con grandes personajes que dieron su vida por tratar de interpretar y darle sentido, darle coherencia, y Dios las utilizó para que lo que Dios les enseñó a todos ellos, como los padres de la iglesia, los padres de lo que nosotros creemos, haya sido ¿qué? Trasladado hasta nuestros días. Y hoy por eso nosotros podemos decir, esta es nuestra doctrina, y podemos decir que esto es lo que nosotros entendemos. ¿Cómo sabemos que Jesús era Dios y era hombre al mismo tiempo? ¿Algún verso bíblico que ustedes se imaginen para poder decir cómo tú me sustentas que Dios fue un hombre? ¿En dónde se dice en la Biblia que Dios era un hombre y una deidad al mismo tiempo? Filipenses. ¿En qué otra? ¿En Génesis? ¿En qué parte de Génesis? Era Juan, estabas hablando de Juan. Sí, Juan 1:1. Dicen, en Génesis hay muchos fragmentos en la Biblia. Filipenses es el que decíamos, Juan, donde decíamos en el principio era el verbo era con Dios y todo eso. Pero hay un pasaje que me parece muy especial, donde lo encontramos en Isaías. Isaías capítulo 9, el verso 6, es muy, muy, muy famoso ese verso bíblico para que nosotros veamos más apoyo en lo que nosotros estamos creyendo. Dice Isaías capítulo 9, el verso 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La primera parte dice, porque un niño nos es ¿qué? Nacido. Jesús tuvo un ¿qué? Nacimiento. Pero en la segunda parte dice que ¿qué? Un hijo nos es entregado. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tuvo un comienzo como hombre acá en la tierra, pero fue porque un hijo se nos fue entregado. Ahí nosotros encontramos que la unión que estaba en Jesús, del segundo miembro de la Trinidad, y se unía ¿con quién? Con la humanidad, con la raza humana. En medio de toda esta, en medio de todo este análisis, nosotros acabamos de terminar una serie que muchos decimos, uy, es que fue muy, 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 muy larga la serie.
el credo de los apóstoles. Los credos de los apóstoles decimos que son herramientas que se utilizó en la iglesia para poder corregir las enseñanzas que habían. Quiero que leamos uno de los credos que salió con respecto a tratar de arreglar la interpretación y la creencia de la encarnación. Este credo se llama el credo de Calcedonia. Se reunieron la iglesia, los grandes pensadores de la iglesia, y dijeron: esto es lo que yo voy a creer con respecto a Jesús. Lo voy a leer rápidamente para que ustedes me digan qué piensan. Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencia con el Padre de acuerdo a todo lo que corresponde a la deidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a todo lo que corresponde a ¿qué? A la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y con concurrentes en una sola persona y en una sola sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno, el mismo Hijo, el unigénito de Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y como el credo de los santos padres que se nos ha sido dado. Súper intenso, porque hay muchas cosas que me parecen impactantes. Dice: Jesús tiene la misma sustancia ¿de quién? De la deidad, de Dios Padre. Y al mismo tiene la misma sustancia ¿de quién? De nosotros. Ahora, cuando yo pienso en esto, estoy muchas veces como ustedes. Yo, ¿qué estoy hablando? ¿Qué es eso? No entiendo. Esto va mucho más allá de lo que yo puedo entender, pero esto me lleva a entender cosas un poco más profundas de lo que realmente significa la encarnación para mí hoy en día. La encarnación no fue una metamorfosis que la segunda persona de la Trinidad tuvo. Porque muchos cristianos piensan que nuestro Señor Jesucristo, como una mariposa, cambió de cuerpo y tuvo una transformación gloriosa en donde se convirtió en hombre durante 33 años. Y después volvió ¿a qué? A cambiar y subió en un cuerpo glorificado. Es lo que muchas personas piensan en esto. La encarnación fue el medio por el cual Dios decidió poner ciertos límites. La segunda persona de la Trinidad decidió ponerse ciertos límites a sí mismo para llevar a cabo algo que ya estaba dentro de él. Les explico. Cuando yo pienso en cómo Jesús dice que se vació a sí mismo, a veces es un poco complicado de entender, y esta es la mejor analogía que yo puedo llevar a cabo. Imagina que tú estás ahí sentado y al lado tuyo hay una persona ciega, una persona sorda y una persona muda. O sea, no son tres personas, la misma persona con todas esas características, ¿ok? Y tú estás intentando explicarle a esa persona que tú tienes la habilidad de ver, la habilidad de oír y la habilidad de hablar. Y que aún así decidiste hacer ¿qué? Y cerrar los ojos. ¿Puede la persona que está al lado entender cómo tú, con todas las habilidades
decides suprimir esas habilidades por un instante? Lo más lógico es que no, porque esa persona es ciega, es sorda y es muda. No puede entenderte. La misma manera es algo que nosotros no vamos a llegar a entender, como Dios en un momento determinado, en la encarnación, decide hacer algo, vaciarse a sí mismo, ponerse un límite para que nosotros lo entendamos. No para que Él nos entienda a nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, es que Dios se hizo hombre porque Él necesitaba entendernos. Él necesitaba experimentar lo que era la tentación. Él necesitaba entender lo que era el sufrimiento. No, Él no necesitaba entender nada de eso. ¿Quiénes eran los que necesitaban entender? Nosotros. En la encarnación, los beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros, porque podemos entender cosas que de ninguna otra manera íbamos a poder entender. Es por eso que cuando Jesús camina en medio de la tierra con sus discípulos, uno de sus discípulos le preguntan: Maestro, déjame ver al Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué les dice? El que me ha visto a mí. Uno dice, ¿cómo? Porque yo me imagino un Dios que poderoso, intenso, un Dios sobrenatural, un Dios grande, un Dios increíble, y ver a Jesús caminando hubiese sido cuestionante, hubiese sido difícil. Pero por eso Jesús decidió ¿qué? Ponerse como que un autolímite para que nosotros entendiéramos lo que realmente está pasando. En la doctrina de la encarnación, mis amados, nosotros encontramos que la segunda persona de la Trinidad y en la cabeza de la Trinidad siempre se encontró todo lo necesario para poder tener la humanidad. Nosotros siempre pensamos que la humanidad está por acá y que Dios está por acá, y entonces que Dios hace esto y entra ¿qué? A la humanidad. Pero es todo lo contrario. En la cabeza de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, habitaba la humanidad. Y llegó un momento en la historia en donde el cuerpo se materializó para que nosotros pudiésemos entender cosas que no hubiésemos podido entender. Es por eso que en Génesis 1:26 dice, Dios hablando en una relación ellos mismos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hablan entre sí y dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí, en Génesis, ahí está. ¿Cómo tú puedes hacer al hombre a tu imagen y semejanza si no hubieses tenido esos atributos de lo que significa ser humano, de lo que significa ser hombre? Si eso no hubiese estado incorporado en Dios desde la eternidad. La humanidad no fue una invención de Dios en un tiempo determinado. La humanidad es algo que estaba incrustado entre la Trinidad, que se desarrolló en el momento preciso para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. ¿Comentarios, preguntas, sugerencias? ¿Qué preguntas hasta el momento les puede aparecer sobre todo lo que hemos hablado de la encarnación? Yo tengo miles de preguntas, pero es interesante. Es algo, hablaba estos días con una persona, y cuando yo hablaba así como estoy hablando ahorita y explicaba todas esas cosas, la persona me miraba como, ¿qué? No entiendo. Porque a mí me interesa, yo le decía a esa persona, a mí me interesa que tú y yo, cuando nos acercamos a Dios, quedemos como, wow, no entiendo el misterio de lo que significa todo lo que estoy viendo en ti. Y por eso yo
quedo sin palabras, porque es tan fácil meter a Dios en un bolsillo y decir, yo ya me sé unos cuantos atributos, yo ya me sé unas cuantas habilidades que Dios tiene, Dios ya me sé algunas cosas, y entonces como que ya conozco a Dios. Pero cuando yo realmente pienso en el significado de que Dios caminó en la tierra como nosotros caminamos en la tierra, es algo que tiene que causar un wow en mi vida. Es algo que digo, Dios de la gloria, la encarnación es un misterio y yo estoy solo aquí tratando de entender y decir, wow, Dios, esto es increíble. Entonces eso para mí me parece magnífico. Ahora sí vamos a entrar con el nacimiento, porque todo esto es lo que vemos que estaba desde la eternidad en la mente de Dios, que se manifestó, que se materializó. ¿Cómo nació el Señor Jesús? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de cómo nació el Señor Jesús? Dilo. El Espíritu Santo. ¿Cómo así? Ok. Pregunta. ¿Por qué creen que se necesitaba el nacimiento de Jesús a través de una virgen? Porque tenía que ser perfecto. Ok. Cuando yo pienso en eso, en un primer nivel, yo diría, sí, uno tiene toda la razón. A uno le han dicho que Jesús tenía que nacer de una virgen porque si no se iba a contaminar. Iba a estar de X o Y manera. Lo que me lleva a pensar en qué momento nosotros, el hombre, adquiere el pecado. ¿En qué momento tú adquiriste el pecado que nosotros cargamos desde Adán? Apenas nacemos, ¿qué te refieres? ¿En el momento en donde salimos del vientre o en qué momento? Ok, o sea que en el vientre, ¿qué pasa mientras el bebé está en gestación? Nos vamos a poner a pensar. ¿Qué llegamos a pensar? ¿Quién da más? Realmente somos hijos del pecado. Ok. Nos engendran ya. Es lo que yo pienso. Desde que nos engendran. Ok, me parece interesante. ¿Alguien da más? 9 meses más. 9 meses menos. Al igual el pecado va a llegar. Como hijos de Dios, a mí me gusta que nosotros pensemos en todas estas cosas, porque es necesario entender, todos nosotros creemos en el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original literalmente es el primer pecado que existió en la raza humana. Porque si yo dijera el pecado original va mucho más antes de que la raza humana existiera. Pero en otro curso bíblico lo vamos a ver. En este momento nosotros vemos que el pecado original, el que manchó la humanidad, fue cuando ¿qué? Hombre y mujer pecaron. Dice Dios, en el principio creó Dios a su imagen y a su semejanza. El hombre come de la manzana, ¿verdad? No había manzana, era fruto. El hombre come de un fruto. Y entonces, cuando él come, el pecado mancha su vida y su corazón y ya es diferente. Y cuando el hombre engendra, dice que Dios los expulsa del Edén. Y entonces Adán conoce ¿a quién? A Eva, o sea, tienen relaciones para poder engendrar. Y hay una palabra que cambia. Cuando Dios crea al hombre, dice Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero cuando Adán tiene a su primer hijo, dice que tuvo un hijo conforme a
la imagen de Adán. Me parece súper interesante, porque al principio era todos conforme a la imagen de Dios en Adán, el primer Adán, pero después de que pecaron, todos tenemos ¿qué? ¿La imagen de quién? De nuestro Padre. Y nuestro Padre, 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 y nuestro Padre. Y ese es lo que se constituye como ¿qué? Como el pecado original. Eso es lo que nosotros conocemos como el pecado original. Ahora, en la mayoría de los casos decimos que un hijo se supone que tiene que engendrarse cuando pasa ¿qué? Cuando papá y mamá ¿qué? Por ende, saben que quieren tener ¿qué? Un hijo. Cuando Jesús nace, una de las primeras cosas por las cuales nosotros decimos es un nacimiento virginal es porque nadie lo estaba esperando. No se puede decir el hombre se unió porque quería tenerlo y entonces por eso vino Jesús. El nacimiento de Jesús fue la primera iniciativa que yo puedo decir, la primera iniciativa ¿de quién? De Dios Padre en entrar a la humanidad con carne. No fue decisión de quién, de María diciendo Señor, yo estoy lista para hacer tu voluntad. Ni fue la decisión de José diciendo bueno, yo como que ya quiero tener familia y como que ya es tiempo. Entonces Jesús es producto de Dios haciendo el primer movimiento y diciendo voy a engendrar a Jesús. Y entonces se introduce. Ahora, aparte de eso, ¿qué creen que causa que Jesús haya sido introducido por obra de Dios y no por la unión de José y María? ¿Sin quién? Momento. Porque Dios no puede contener pecado en sí mismo. Dios no puede pecar, ¿o sí? Dios estaba haciendo algo que hizo con el primer ¿qué? Ahora entendemos por qué Pablo dice en el primer Adán todos ¿qué? Pecaron, pero en el segundo Adán todos viven. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa en el misterio de engendrarse? En el misterio de cuando Jesús se engendra, cuando Dios mete su mano poderosa y hace que nazca Jesús, el instinto natural del alma pecadora, del hombre, de la naturaleza pecaminosa, queda neutro. El hombre como tal, el hombre, los instintos pecadores quedan en neutro. Y Jesús, la deidad de Dios, baja y entonces por eso está en el mismo plano que ¿quién? Que el primer Adán. Por eso dice, por un hombre entró la corrupción y por otro va ¿quién? Entrar la salvación. Eso es lo que dice Pablo cuando dice Jesús es nuestro segundo ¿quién? Adán, que me parece increíble. Porque uno dice, sí, es el segundo Adán, pero ¿por qué? No entiendo a qué se refiere. Bueno, es a eso a lo que nosotros estamos hablando del segundo Adán. Otra cosa, el nacimiento virginal no produce la divinidad de Jesús. Muchos piensan que Jesús fue santo y fue divino por solo la introducción a este mundo de una manera virginal, pero nosotros no podemos separar las dos naturalezas de Jesús. La naturaleza divina nunca dejó de ser divina aun cuando se hizo semilla para adquirir carne. Jesús siempre fue Dios y siempre fue santo y siempre fue perfecto siendo la semilla en María. Eso me hace pensar de que muchos dicen que es una de las cosas que, por ejemplo, los católicos dicen. Los católicos hablan sobre la Inmaculada Concepción de María. ¿Ustedes saben qué es eso? La Inmaculada Concepción de María dice que el que transmite el pecado
es el hombre. Y entonces que María tuvo una inmaculada concepción, porque de la misma manera que Jesús tampoco tuvo un padre, y entonces su nacimiento fue inmaculado, fue santo, no hubo semilla de hombre, y entonces pudo engendrar a un hijo santo, porque dicen que el pecado se transmite a través de ¿quién? Del Padre. Cuando yo digo eso, tenemos que tener cuidado, porque la misma naturaleza del pecado está ¿en quién? En los dos. Y es en la unión de las dos personas cuando se forma la semilla, que nace la persona y adquiere ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Pero la inmaculada concepción de Jesús no fue para que Él fuera más Dios o fuese un menos Dios. La inmaculada concepción de Jesús fue para que nosotros viéramos que el que decidió hacer el primer movimiento es ¿quién? Dios. Y por eso dice, yo les daré una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pregunta? ¿Por qué Jesús? Jesús nació de una virgen porque el hombre no podía generar el primer movimiento de la salvación de la humanidad. Y el que intervino fue ¿quién? Dios. De esa manera yo lo resumiría. Por eso nosotros vemos que dice, Dios nos amó primero, no nosotros a Él. ¿Qué otra pregunta podemos tener? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Dentro de la encarnación nosotros vamos a ver varias cosas. Bueno, no precisamente dentro de la encarnación, porque ¿se acuerdan lo que nosotros vimos? Las dos cosas que nosotros hablamos de Jesús en cuanto a la encarnación o en cuanto a cristología. Nosotros ahora hablamos de la persona de Jesús y hablamos de la obra de Jesús. Dentro de la persona de Jesús empezamos a analizar todas esas cosas y dentro de la obra de Jesús miramos el plan de salvación. Dentro de esto, nosotros vamos a ver que Jesús, cuando muere, dice la Escritura, que Él muere, va a los infiernos, después resucita, pero resucita ¿con qué? ¿Con un qué? Con un cuerpo. Ahora, el cuerpo es el mismo cuerpo, pero de una sustancia diferente, porque es un cuerpo glorificado. ¿Por qué digo que es el mismo cuerpo? Porque cuando lo vieron los discípulos, ¿qué pasó? Lo reconocieron. Si tú llegas en un cuerpo diferente, tus amigos no te van a reconocer. Eso lleva muchas otras más preguntas, pero entonces Jesús en su cuerpo glorificado sube al cielo. Ahora, cuando Él sube al cielo, Él sale como que, entre comillas, de nuestro espacio-tiempo. Porque la pregunta sería, ¿en dónde está el cuerpo glorificado de Jesús en este momento? Y entonces es cuando nosotros empezamos a entender palabras que aparecen en la Biblia que dice que para Dios no hay tiempo. Eso quiere decir que en el espacio, en la realidad que habita la Trinidad, no corre el tiempo de la misma manera que corre acá linealmente. Nosotros estamos en una línea lineal. Yo asumiría que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Jesús en el cuerpo glorificado, están fuera del tiempo. Y por eso nos pueden ver de la manera en que nos ven y por eso interactúan de la manera en que interactúan. Pero al final de la era que nosotros nos toca vivir, cuando Él venga, Él va a entrar nuevamente en nuestro tiempo con el cuerpo glorificado con el cual Él subió. Y entonces viene en la nube y todo el mundo lo verá.
¿Qué otra pregunta podemos tener? Realmente nadie lo ha visto. O sea, lo que hemos visto es de imágenes, de películas. O sea, ni siquiera sabemos cómo es. Solo por fe. O sea, Sí, una imagen así que uno diga, sí es él. así es. Muy difícil poder tener una imagen de una persona de esa época. Y los que dicen es que es de esta manera, se recreó de esta manera, es muy difícil. Pero fijo no era como lo pintan, blanco, ojos azules, pelo súper lacio, hermoso. No, posiblemente, o sea, yo creo que Jesús era hermoso físicamente, pero no de ese estilo que lo vemos ahí. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra con respecto a la persona de Cristo? Ok, yo creo que entonces vamos a parar por este momento. Mis amados, yo sé que lo que hablamos hoy parece que es denso, parece que es muy profundo, pero solo quiero recordarte que de esto se trata. Se trata de que con nosotros cuando nos acercamos a Dios, cada vez nosotros, un gran maestro de la antigüedad decía, entre más veo la grandeza de Dios, más veo lo pequeño que yo soy. Y nosotros como hijos de Dios desafortunadamente tendemos a empezar a vernos tan grandes, tan poderosos, entendemos todo, todo es tan claro, todo es tan preciso, todo es tan... que Dios cada vez se hace más pequeño. Y con este tema, cuando yo veo la encarnación, cuando veamos la obra de la encarnación, lo que es la expiación, lo que es el término legal, todas las cosas que nosotros vemos, la divinidad, que yo sé que el pastor va a hablar sobre eso, porque cuando vemos lo de la encarnación, la iglesia quedó con una sola cosa. Jesús tiene dos naturalezas. Su naturaleza divina, que lo une en sustancia a lo que se considera divino, y su naturaleza humana, que lo une a lo que nosotros somos. Un mismo hombre, dos naturalezas. Como cuando las personas que estamos acá decimos, somos una misma persona con dos nacionalidades. Unos beneficios por una nacionalidad, otros beneficios por otra nacionalidad, pero una sola persona que nos une. A eso la iglesia decidió llamarlo la unión hipostática. Donde vemos la unión de este misterio en una sola persona, la persona de Jesús. Y vamos a continuar la próxima clase con todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? La próxima clase yo les voy a preguntar sobre el nombre de las herejías. Dígame qué es esto, dime qué es la otra herejía para ver si sí fue verdad. Vamos a orar.